Iniciamos en un minuto más. Consulta, ¿estoy compartiendo la slide o no? ¿Se ve lo que? Sí, profe, se ¿Sí? ve fundamentos de tribología. Sí. Ok, vamos a... Gracias. Bueno, eso, lo que estamos mostrando ahí fue lo último que... O no fue lo último, fue la penúltima slide que mostramos, donde se muestran algunos tips tribológicos, donde es importante mostrar, ¿cierto?, que las soluciones tribológicas se componen de ciencia y tecnología de materiales en un 40%, diseño de sistemas mecánicos tienen su influencia también en un 30%, la lubricación, los tipos de lubricante, un 10%, y todo lo relacionado con la parte de instrumentación tienen un peso de un 10%. El tribodiseño, dijimos, es un proceso fundamental para mejorar la confiabilidad de las plantas industriales, alcanzando y extendiendo la vida útil de las instalaciones, y con eso, ¿qué es lo que hacíamos? Mejorábamos notablemente todo lo relacionado con confiabilidad, disponibilidad, utilización de los procesos, y con ello, ¿cierto? También lográbamos mejorar lo que era el EBITDA y la rentabilidad de las empresas. Dentro de los fundamentos tribológicos, es importante notar, ¿cierto?, que debido a cómo uno aplica las técnicas de lubricación actualmente y el uso de los lubricantes seleccionados, actualmente se hace, y es reiterado que se hace en forma bastante equivocada, y eso influye notablemente en los costos. Debido a eso, muchos de los planes que probablemente se han construido con las mejores tácticas de mantenimiento, estos planes fracasan y no dan respuesta, ¿cierto?, a los riesgos que ocasionan las fallas, con las consecuentes pérdidas. Entonces, normalmente también en las empresas y particularmente en el tema de auditoría, eh, en temas de auditorías de lubricación, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué es necesario, cierto, hacer un buen diagnóstico y completo en los procesos de lubricación relacionados con su almacenamiento, su aplicación, su uso, la selección del lubricante, la determinación de contaminantes y el uso adecuado en general de todos los conceptos tribológicos? Porque una mala lubricación aumenta las paradas de planta, reducen notoriamente todo lo relacionado con la confiabilidad, la disponibilidad, la utilización y con ello lo que es el EBITDA, reduce también todo lo relacionado con la velocidad de los ciclos de los equipos, aumentan los costos, disminuyen la generación de bits y también de la generación de bits de las empresas. Recordando que el EBIT son los flujos, ¿cierto? Los flujos de caja antes de interés, antes de amortización, antes de depreciación, antes de impuestos. En general, bueno, decíamos, hablábamos del tema de la aplicación de los lubricantes. La aplicación y la operación de lubricantes y combustible en terreno es bastante complejo, y aquí se muestran algunas operaciones de una faena
minera, particularmente debe ser de algún rajo abierto, donde se muestran, ¿cierto?, los ciclos de operación y los tiempos que se tienen que tomar para todos los temas de lubricación, y no son tiempos menores y deben ser notablemente bien coordinados, ¿ya? Y dentro del contexto operacional nosotros nos encontramos con dificultades desde el punto de vista ambiental, que puede contaminar los lubricantes, nos encontramos problemas desde el punto de vista de los lugares donde tenemos que lubricar en terreno, nos encontramos con una serie de dificultades y eso hace bastante compleja muchas veces la tarea y las operaciones de lubricación. Dentro de los fundamentos, interesante también que las pérdidas de utilidad son desde el punto de vista de los equipos, son muchas veces por obsolescencia, también por accidente, pero quizás la parte más importante es la degradación, la degradación superficial que tienen las superficies en contacto, las superficies que están expuestas a desgaste prácticamente en un 90%. Y esto se debe a desgaste mecánico, un 50%, y el desgaste por corrosión. Y dentro del desgaste tenemos temas de abrasión, erosión, adhesión y fatiga. La opinión de los OEM, que son en general los chairman o los gerentes de las fábricas de equipos importantes, lo que confirman es que nosotros tenemos serios problemas desde el punto de vista de la lubricación en los sistemas hidráulicos, dentro de las empresas que fabrican componentes hidráulicos y sistemas hidráulicos aparece la Vickers, Commercial, Parker, que son los principales proveedores de equipos en esas características y que señalan que un 70% de las fallas de los sistemas hidráulicos son por contaminación de los aceites. Caso similar para motores diésel, donde muestran Camin, MTU. En los motores diésel ocurre que un 65% de las fallas de servicio son también por contaminación de aceite. En los rodamientos, de igual forma, lo muestran la Falk, SKF, ¿ah? Un 40% de los rodamientos en descanso falla por contaminación y lubricación inadecuada. Y hay que señalar, ¿cierto?, el ejemplo que les daba hace poco, que los ambientes donde se desarrollan las grandes operaciones normalmente no son ambientes libres de polvo o contaminación. Por lo tanto, los cambios de rodamiento tienen que hacerse de la manera más controlada posible, desde el punto de vista de que no les afecte la polución ni el polvo presente en esas operaciones, lo cual es una tarea bastante difícil. Que de otra forma nosotros nos vamos a encontrar que los rodamientos, ¿cierto?, van a verse fácilmente afectados, ya que más que lubricar o engrasar, lo que estamos haciendo es entregarle una pasta, proveerlos y engrasarlos con una pasta esmeril, que en vez de ayudar con el tema de la disminución del desgaste, realmente acelera todas las condiciones necesarias para que se produzca un desgaste más acelerado. Y con ello, ¿cierto?, no vamos a cumplir lo relacionado con confiabilidad, disponibilidad, utilización, producción y EBITDA. Los reductores también, Sumitomo, Flender, Falk, son algunos de los proveedores y algunos de los OEM, que también una de las cosas que manifiestan es que aproximadamente un 45% de las fallas en los reductores se debe a contaminación de los lubricantes. Por lo tanto, el tema de los lubricantes, desde el punto de vista del cumplimiento de la promesa de cumplir los convenios de desempeño, de alcanzar los resultados, es un tema que debe llamarnos la atención y debe ser motivo de preocupación, de tal manera que nosotros, con una buena lubricación y aplicando los conceptos geológicos y todo lo que de alguna manera concierne a una buena lubricación, debiera ser el tema de preocupación, y de esa forma va a ser posible acercarnos, ¿cierto?, y poder lograr los resultados y cumplir con la promesa que se nos exige. Uno de los temas que tenemos, ¿cierto?, es que la lubricación no es un tema que sea una preocupación esencial, y de hecho la lubricación se considera y se toma en los presupuestos en aproximadamente un 1 a un 2% del OPEX relacionado con el mantenimiento, considerando el OPEX de mantenimiento como los costos de operación
para el tema relacionado con el mantenimiento. Recordar, o si no recuerdan, es que existen dos tipos de costos durante el ciclo de vida, dos tipos de costos durante el ciclo de vida de un proyecto o de un activo. Los costos de inversión, que es el CAPEX, y los costos de operación, que son el OPEX. ¿Ya? Donde aquí nos muestra, ¿cierto?, que en máquinas y repuestos tenemos los grandes gastos, la mano de obra, que son el personal mantenedor, la supervisión de mantenimiento, otros gastos relacionados con energía e insumos, y vemos que los lubricantes nos suman más allá todo lo relacionado con lubricante y lubricación nos superan el 1 o el 2% del OPEX de mantenimiento, es decir, los costos de operación del mantenimiento. Dentro de dentro de los diagnósticos que uno debiera, o dentro de las evaluaciones que debiera hacer desde el punto de vista del uso lubricante, nosotros tenemos que estar haciendo las revisiones del plan de lubricación y aplicación existente, tenemos que estar haciendo los análisis de falla relacionados con temas que tengan que ver con la parte de tribología y lubricación. Ya hemos visto, ¿cierto?, que en la medida que nosotros logramos mejorar las aplicaciones tribológicas, también logramos mejorar el EBITDA, logramos mejorar confiabilidad y disponibilidad. Las prácticas de manejo, la aplicación y disposición, también cómo lo usamos, dónde lo disponemos, cómo administramos en definitiva todo lo que tenga que ver con lubricación. El levantamiento de brechas relacionadas con lo que es capacitación, y no solamente con capacitación, también tenemos que ver, porque la capacitación básicamente está relacionada con el saber, pero nosotros también tenemos que lograr hacer conciencia en la gente con respecto también a lo importante que es la lubricación y poder también motivar a la gente de cómo esto nos afecta o nos puede ayudar a alcanzar los resultados. A diferencia que si nosotros no capacitamos y no motivamos respecto al tema, evidentemente siempre vamos a tener mayores o una cantidad de fallas asociadas a temas tribológicos y lubricación que pueden afectarnos notablemente los resultados. Hay que tener organigramas relacionados, hay que señalar que muchas veces todo lo que es relacionado con lubricación se externaliza y hay empresas especialistas en todos estos temas, ya que se dedican particularmente en el mantenimiento a temas relacionados con manejo, aplicación y disposición de los lubricantes. El levantamiento de sus estándares o condiciones de lubricación que pueden ocasionar fallas y puedan tener como resultado una agresión al HSEC es sumamente importante. El levantamiento de subestándares técnicos respecto, ¿cierto?, a lo que es la administración global de todo lo que es lubricante, su aplicación y también su disposición final, de tal manera que no afectemos el medio ambiente, cosa que por muchos años en la industria no se le dio poca y nada de importancia. Levantamiento de subestándares técnicos con respecto a cuándo yo debo hacer cambios de lubricante, cómo debo hacer esos cambios de lubricante, los efectos, ¿cierto?, que tiene una mala aplicación sin considerar los aspectos del tipo tribológico, y bueno, y lo que tiene relación con el organigrama relacionado, los análisis de contrato vigente que tiene relación con los tipos de contrato que yo tengo para lo que es la administración y la aplicación de la lubricación. ¿Consultas hasta ahí? ¿Alguna consulta? Profe, dijo que, Hola. dijo que habían dos tipos de costos durante el proceso, que era el OPEX y el que venía antes. OPEX y CAPEX. CAPEX. A ver, no me voy a extender mucho porque eso da para extenderse mucho. Solamente es un término muy utilizado en lo que son los proyectos, ¿ya? Donde yo dentro del ciclo de vida, de un proyecto, yo tengo todo lo que son las etapas del desarrollo del proyecto, donde aparece la necesidad y buscamos, ¿cierto?, cómo resolver el problema.
y para posteriormente materializar esa resolución de problemas, nosotros investigamos, desarrollamos una ingeniería de perfil, porque la ingeniería lo que busca es satisfacer necesidades. Una ingeniería de perfil, una ingeniería conceptual, una ingeniería de detalle, una ingeniería, previamente la ingeniería básica, están, digamos, todas las etapas relacionadas con investigación, todas las etapas relacionadas, como decíamos, con la ingeniería. Luego que hacemos la ingeniería, definimos, ¿cierto?, qué proceso, y para esos procesos tenemos que definir los equipos, maquinaria, terreno, inclusive capital de trabajo. Todo eso está relacionado con los costos de inversión de un proyecto, el CAPEX, costos de inversión. ¿Ah? Entonces, todos los gastos que yo desarrolle en investigación, ingeniería, construcción, compra de equipos, compra de materiales, la capacitación muchas veces de las personas, las personas que van a participar en el proyecto, se incorporan en el CAPEX, que son los costos de inversión. Posterior a la marcha blanca, después viene todo lo que es la operación del proyecto. Y en la operación del proyecto, ¿cierto?, que es la mano de obra que va a participar, están los materiales que yo voy a ocupar para operar o para producir, los insumos, las materias primas, los lubricantes, ¿cierto? Yo voy a utilizar lubricante para lo que son las maquinarias y equipos. Voy a tener que pagar remuneraciones, tengo que pagar por los servicios, electricidad, agua, energía eléctrica, gas. Adicionalmente tengo servicios de terceros, que son los proveedores de algún tipo de servicio, proveedores de materias primas, y así una serie de costos que están relacionados con la operación. A esos costos se les denomina OPEX, costo de operación, ¿ya? Es un acrónimo también que ambos, el CAPEX y OPEX, son acrónimos en inglés que en definitiva el CAPEX son los costos de inversión y el OPEX son los costos de operación. Cuando uno quiere evaluar un proyecto, lo que busca, ¿cierto?, es determinar el costo total de inversión, el CAPEX, y posteriormente los costos del CAPEX normalmente se considera por una sola vez, ¿cierto?, y se coloca en el primer año del ejercicio contable que uno hace en un proyecto, y después viene el OPEX, que son costos que prácticamente se anualizan, es decir, son los costos de operación, que si yo voy a operar o la vida útil del proyecto son 10 años, coloco los costos anuales, y esos posteriormente, que son los OPEX, que es el OPEX, los costos de operación los anualizo en 10 años, y posteriormente eso me sirve para mí calcular el VAN, el TIR, que son los indicadores económicos que yo utilizo para evaluar proyectos, ¿ya? Entonces, el OPEX son los costos de operación, el CAPEX son los costos de inversión. ¿Te queda claro eso, no? Listo. Sí, profe. Ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Vamos y sigamos avanzando entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver? La aplicación en análisis de lubricante. Lo que hicimos fue una introducción para ver la importancia del lubricante y cómo este debiera ser de alguna manera monitoreado y cómo nos va a servir para el hecho de encontrar fallas potenciales por la vía de lo que es el análisis de lubricante y entender los conceptos básicos que hay en la lubricación. Cuando nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, análisis de vibración, también tenemos que introducirnos a cuáles son los temas que hay detrás del tema del análisis de lubricante, ¿ya? Cuando nosotros vamos a aplicar cualquier otra herramienta para lo que es el mantenimiento predictivo, también tenemos que hacer los análisis del caso y cómo se relacionan con los procesos y con estas técnicas que nosotros vamos a utilizar para lo que es el mantenimiento del tipo predictivo. Bueno, vamos a la clase que corresponde ahora, ¿cierto? El resumen es el mismo resumen que estábamos viendo, donde ahora vamos a ver, ¿cierto?
bueno, vimos las técnicas básicas de mantenimiento predictivo, cómo se aplicaban esas técnicas, ¿cierto? Cuáles son las etapas necesarias y cuáles eran los requisitos. Vimos también los temas relacionados con tribología, aspectos generales, y ahora vamos a ir a la aplicación que tiene que ver básicamente con contaminación y limpieza lubricante, en lo cual utiliza, digamos, una metodología que sugiere la ISO 4406. Hay otras normas que se podrían aplicar, pero esta, digamos, es la más familiar y en la cual, por lo menos nosotros acá en Ingeniería en Chile, estamos comprometidos, ¿cierto?, con lo que son las normas internacionales. Y para este efecto de lo que son la contaminación y limpieza de lubricantes, utilizamos la ISO 4406. La ISO 4406, básicamente esto para presentarlo, lo que utiliza son un código de 3 números, que es lo que se puede ver a la parte inferior de lo que se ven las gotas o las contaminaciones, los tamaños de contaminación de lubricante, donde la ISO 4406 utiliza este código ISO 21/1815, en algún caso, lo que representa el caso de este código, el 21, representa la cantidad de partículas mayores o igual a 4 micras que hay en un mililitro de aceite. El número 18 es un código, y este es un solo código. Posteriormente vamos a ver que este puede ser un código que esté asociado a un nivel de contaminación de un aceite. Los aceites nuevos tienen un código bien específico que lo vamos a ver en detalle, y los aceites que requieren, o los lubricantes que se requieren para las distintas máquinas o equipos, tienen un código en específico que dicen hasta qué nivel de contaminación pueden soportar ese equipo en específico. Lo que es un rodamiento soporta un nivel de contaminación en los aceites que está estandarizado. Una máquina de papel, un chancador, un motor, tienen un código especificado cuál es el nivel o el código de limpieza que le corresponde al motor, a la máquina de papel, a la turbina o al rodamiento en específico. Entonces, ¿qué es lo que representa ese código? Y el ejemplo está dado acá. Un ISO señala el ISO 21. Yo el número 21 tengo que ir a verlo en una tabla, que también lo vamos a ver, y lo que representa el 21, y en la tabla me va a decir cuál es la cantidad de un tramo, ¿ya? Donde me indica cuál es la cantidad de partículas, ¿ya?, mayores a 4 micras que hay en ese aceite que tiene ese código, en un mililitro de aceite. El segundo código, el 18, corresponde a cuál es la cantidad de partículas mayores a 6 micras que hay o existen en un mililitro de aceite. Y el último, el tercer código, que en este caso es 15, pero puede tener distintos valores, al igual que el 21, el 18, ¿cierto? El 15 pueden tener otros dígitos, ¿ya? Y el 15, en este caso, me está diciendo, y tengo que ir a la tabla a comprobar, cuál es la cantidad de partículas mayores a 14 micras que existe en un mililitro de aceite, ¿ya? Eso es lo que representa el código de limpieza. Lo vamos a ver con mayor detalle. Ahora vamos a ver algunos conceptos. ¿Qué es lo que nosotros en definitiva estamos buscando, ¿cierto? Lubricar todas las partes sometidas a fricción, reducir el rozamiento y por lo tanto el desgaste y la energía consumida por este concepto. ¿Qué es lo que buscamos también con la lubricación? Disipar el calor generado por la fricción. Buscamos también, y es otra aplicación que tienen los lubricantes, sobre todo en algunos sistemas de bombeo, reducir fugas internas, sellado de piezas, como por ejemplo, proteger las piezas de la corrosión, arrastrar partículas, condensado y sedimentado, limpiando y controlando la formación de barros. Esas son algunas aplicaciones que nosotros
tenemos con los lubricantes. Elementos metálicos procedentes del desgaste de piezas sometidas a fricción y que se producen a su vez desgaste abrasivo. También parte de las funciones que se pueden, o parte de las aplicaciones, es que los óxidos metálicos procedentes de la oxidación de piezas y desgastes de las mismas, que originan igualmente desgaste abrasivo. Entonces, nosotros todo ese tipo de elementos son los que vamos identificando para tener una buena aplicación. También, ¿qué es lo que buscamos? Eliminar polvos y otras impurezas que se introducen en el sistema de lubricación y proceden del medio exterior, como son filtros rotos, orificios y respiraderos en las distintas máquinas. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de una máquina en particular, ¿cierto?, donde aparece, digamos, el sistema Mochil, los reductores, aparecen los respiraderos y aparecen sectores por donde puede tener lugar la contaminación de los aceites. Entonces, todas las máquinas tienen lugares donde tenemos respiraderos, tenemos los sectores de alimentación y otros espacios que suelen ser partes que permiten la contaminación de los aceites. Adicionalmente, hay contaminaciones que son producto de los procesos internos en cada una de las máquinas o componentes de máquinas. Dentro de lo que son los aspectos relacionados con contaminación de lubricante, está el tema de la influencia, ¿cierto?, del nivel de limpieza del lubricante en la vida de un componente mecánico. Y ahí fue donde partimos y señalamos, ¿cierto?, que cada uno de los equipos, maquinarias o componentes tiene un nivel de limpieza aceptable. Ese nivel de limpieza uno lo representa a través de este código. ¿Qué es lo que pasa? Que alrededor del 80% de los daños de los componentes de un sistema hidráulico se deben a presencia de partículas en el lubricante. Partículas que pueden provenir del exterior de la máquina, como partículas que se generan al interior de la máquina. Para medir, y esto fue la introducción que recién hicimos, para medir el nivel de limpieza de los lubricantes hidráulicos, se han establecido varias normas internacionales, entre las cuales una de las más conocidas es la que yo les presenté anteriormente, es la ISO 4406, que toma como base el número de partículas mayor a 4 micras. Esa es la que les dije que en el código se representaba por un dígito. Las partículas mayores a 4 micras presentes en 1 mililitro de aceite se representan con un dígito, ¿ya? Posteriormente, después de un slash, vienen las partículas mayores a 6 micras presentes en 1 mililitro de aceite que estemos nosotros analizando. Y finalmente, ese código lo que considera, ¿cierto?, las partículas mayores a 14 partículas mayores a 14 micras presentes en 1 mililitro de aceite, para las cuales se representan en un código. Yo recién les mostré 21, 18, 14, parece que fue el código que les mostré. Entonces yo voy con ese código y me voy a la tabla. La tablita aparece ahí en la parte inferior, pero es la que vamos a ver a continuación de esta, donde vamos a asociar el código con lo que es la tabla para ver cuál es el rango de partículas asociado al número 17, al número 15 y al número 12. ¿Ya? Entonces, la norma ISO 4406 utiliza 3 dígitos separados por un slash. Entonces, un ejemplo, nivel de limpieza ISO 17, 15, 12, yo voy a la tabla y veo el 17, qué cantidad de partículas mayores a 4 micras hay en ese fluido. El 15 me dice, ¿cierto? Y voy a la tabla también para verificarlo, qué cantidad de partículas mayores a 6 micras existen o hay presente en ese fluido en 1 mililitro de aceite. Y el código 12 me representa y me dice, ¿cierto? Y para ello voy a la tabla a buscar el número 12, me señala qué cantidad de partículas mayores a 14 micras hay presente en ese tipo de fluido. Entonces, yo
esa cantidad de partículas que están presentes, yo debo evaluarlas con respecto al estándar aceptable por el fabricante para la máquina en particular que se trate. Entonces, y aquí lo indica, ¿cierto? Para conocer el número de partículas correspondiente a cada dígito, o sea, al 17, al 15 y al 12, es necesario consultar la tabla respectiva que consta en la norma. Ver tabla siguiente. Ahí está la tabla. ¿Ya? Vamos a recordar, ¿cierto?, los números 17, 15, 12. Ese es el código de limpieza que tiene ese lubricante en particular. Me está diciendo que ese lubricante tiene, en primer lugar, el 17 me está indicando que existen entre 640 a 1300 partículas mayores a 4 micras. El código 17 me está indicando que existen entre 640 a 1300 partículas mayores a 4 micras. Después el número 15, ¿cierto? Dentro de ese código, si yo me voy al número 15 de la tabla, el número 15 es el, ¿se alcanza a ver la flecha que estoy indicando? Sí, profe. Se ve. El número 15, lo que me está indicando, ¿cierto? Es el segundo, después del primer dígito, ¿cierto? Que me indicaba el número de partículas mayores a 4 micras existentes en 1 mililitro de aceite, me aparece el dígito 15 que estaba en el código, y ese me dice que hay entre 160 y 320 partículas mayores a 6 micras. Y el tercer dígito que está presente ahí es el 12. El 12 lo que me está diciendo que en ese lubricante que nosotros estamos analizando, el código, el tercer dígito que está en ese código ISO 4406, ¿cierto? Me está indicando que hay entre 20 y 40, entre 20 y 40 partículas mayores a 14 micras en 1 mililitro de aceite. Esa es la traducción del código, ¿cierto? Donde me presenta un primer dígito, que es el 17, que si yo lo reviso en la tabla, el 17 me da la cantidad de partículas mayores a 4 micras, porque estamos hablando del primer número del código. Después viene un slash, me indica el segundo número del código, que es el 15, me está diciendo que hay entre 160 y 320 partículas mayores a 6 micras. Y el número 12, finalmente, que es el tercer número del código, me está indicando que hay entre 20 y 40 partículas mayores a 14 micras en 1 mililitro de aceite. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Hay alguien que no haya entendido? Entonces, esa es la traducción, ¿cierto?, del código. ¿Para qué sirve el código? Para identificar el nivel de limpieza, y el nivel de limpieza de un lubricante, ¿cierto? Supongamos que es un lubricante nuevo, ¿sí? Aunque el lubricante, no, supongamos que un lubricante de un determinado equipo, de un equipo, a ver, de un equipo de chancado. Un equipo chancador es un equipo que se utiliza en la minería y también en las distintas plantas de árido. ¿Ya? Entonces, si ese número, el 17, 15, 12, es de un chancador, yo tengo que, y yo veo que la necesidad de ya ese nivel ese nivel de limpieza no es el que yo requiero, porque yo requiero un nivel de limpieza en el chancador que es 15, o que es un número, ya, primer código 15, 14, 12, yo me voy a encontrar, ¿cierto?, que ese nivel de contaminación ya me está superando, aunque tengo que verificar ambos códigos, ¿cierto? Tengo que identificar el código necesario para el equipo, en este caso para el chancador,
que estamos diciendo que es el 171512, ¿ya? Y si ese código, ¿cierto? Ese código está siendo satisfecho, yo necesariamente tengo que buscar cuál es el tipo de, o si yo no estoy satisfaciendo esta necesidad y tengo que buscar el aceite, un aceite adecuado, tengo que buscar cuál es el código de limpieza del aceite nuevo por el cual yo lo tengo que cambiar. Eso lo vamos a hacer en un ejercicio ahora también, o lo vamos a ver en la medida que vamos avanzando. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que en un mililitro de aceite hay, ¿cierto? Yo tengo que verificar el primer código, me está indicando el 17, y que es lo que vimos, que hay de 640 a 1300 partículas mayores a 4 micras, que es lo que verificamos en esta tabla, ¿cierto? 17 entre 640 a 1300 partículas mayores a 4 micras. El número 15, lo que me está diciendo es que hay entre 160 a 320 partículas mayores a 6 micras. ¿Ya? Nos podemos ir a el número 15, 160 a 320, ¿ya? Y el número 12 me está diciendo que hay entre 20 y 40 partículas mayores a 14 micras en ese lubricante. ¿Ok? ¿Cómo se mide el nivel de limpieza de un lubricante? Se mide por medio de un equipo contador de partículas y recomendada por los fabricantes de equipos, ¿ya? Normalmente, todo fabricante de equipo recomienda en los manuales el nivel de limpieza mínimo para cada componente, ¿ya? El nivel de limpieza mínimo del lubricante, ¿cierto? Para cada componente, ¿ya? Y es así que, por ejemplo, una turbina de vapor requiere, ¿cierto? O tiene un código de limpieza 18, 15, 12. Yo tendría que buscar, ¿cierto?, cuáles son la cantidad de partículas mayores a 4 micras, la cantidad de partículas mayores a 15 micras y la cantidad de partículas mayores, las cantidades de partículas mayores a 4 micras, la cantidad de partículas mayores a 6 micras y la cantidad de partículas mayores a 14 micras, que significa, ¿cierto?, este código que tiene la turbina de vapor. De igual forma, para la máquina de vapor, el número 19, lo que me está diciendo es un código que me dice, vaya y vea en la tabla, de acuerdo al número 19, cuántas partículas mayores a 4 micras están presentes en el aceite que necesita la máquina de papel. Todo fabricante de maquinarias, equipos y componentes indica un código de limpieza, y es ese código de limpieza el que yo tengo que traducir. Y aquí me está diciendo, por ejemplo, un aceite nuevo, y eso es la Parker, que es uno de los fabricantes de equipos hidráulicos más importantes, nos señala que el código de limpieza de los aceites nuevos en general, es considerado con un nivel de limpieza 20, 18, 16. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, los códigos de limpieza que requiere una turbina de vapor son más exigentes que el de un aceite nuevo. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? El ¿Eso código... significaría que habría que como que refinar el aceite o algo así? Vamos a ir avanzando hacia allá. O sea, si ustedes ven, de acuerdo a convenciones, la Parker, que es el principal fabricante de equipos hidráulicos, nos dice que un aceite nuevo en general tiene un código de limpieza 28, 18, 16. Uno, al hacer la comparación con las exigencias que requiere, por ejemplo, un rodamiento de bola, una máquina de vapor, una turbina de vapor, un motor diésel, ¿ya? Y probablemente el ejercicio que hagamos nosotros, vamos a buscar el código de limpieza, ¿cierto?, de un motor diésel. Y de ahí vamos a hacer, y supongo yo, que el código de limpieza de un motor diésel tiene exige un código de limpieza superior al del aceite nuevo.
Y por ahí más o menos apareció la idea, ¿qué pasa, cierto, si el aceite nuevo no satisface los requerimientos de la turbina a vapor, que es el caso, ¿cierto? Porque si yo me voy a la tabla y veo el nivel de limpieza que se le exige al aceite nuevo para que pueda funcionar adecuadamente en una turbina, yo veo que está más contaminado, es decir, tiene un nivel de limpieza inferior al de la turbina. Por lo tanto, y así para los otros equipos que se están mostrando acá, o sea, el aceite nuevo yo lo podré utilizar directamente. Eso es parte de la pregunta o de los temas que ustedes van a tener que desarrollar en su respuesta. ¿El aceite nuevo yo lo puedo utilizar directamente? No. Profesor, ¿Sí? una pregunta, pero ese aceite nuevo que sale ahí, ¿para qué está destinado ese aceite nuevo puntualmente? Es ¿O es que, como a ver, el estándar de los aceites, sea como cualquier tipo de aceite? el estándar del aceite nuevo está definido, ¿cierto?, por convención, por la Parker, que tiene este código de limpieza. Ustedes me pueden decir, mira, yo fui, medí, no era exactamente, no estaban las cantidades de partículas, pero ese es el código de limpieza que tiene un aceite nuevo, cualquier aceite nuevo. O sea ¿Ya? que podría ser tanto un aceite como, por ejemplo, para un motor diésel de un vehículo, como para, no sé, para la misma Exactamente, turbina de vapor o algo así, ¿o no? Ah, exactamente. perfecto. Ese es el código estándar de un Ya, aceite nuevo. ¿Ya? Todos los ok. aceites nuevos se consideran que tienen un nivel de limpieza 20, 18, 16. Que podríamos ir a verlo, 20, 18, 16. ¿Ya? 20, y si usted, 20 significa que tienen entre 5.000 y 10.000 partículas, ¿cierto? Partículas de mayores a 4 micras, entre 5.000 y 10.000. Veamos el 17, ¿cierto? Que vimos recién, para una que tiene entre 640 y 1300. Hagamos el ejercicio para la máquina de papel. La máquina de papel, ¿cierto? Tiene un código, el primer código, el primer dígito es 19. Ustedes van a notar de inmediato, ¿cierto? El aceite nuevo tiene entre 5.000 y 10.000. La máquina de vapor necesita entre 2.500 y 5.000 partículas mayor a 4 micras. Por lo tanto, entre 5.000 y 10.000, ¿cuál es entre 5.000 y 10.000 versus lo que necesita, ¿cierto?, la máquina de papel, que es entre 2.500 y 5.000? O sea, el nivel de suciedad que tiene el aceite nuevo es mucho mayor que el que yo requiero en la máquina de papel. ¿Están de acuerdo en eso, no? Sí. ¿Mm? Si yo hago el análisis en los otros dígitos, si yo hago el análisis entre los otros dígitos, ustedes se van a dar cuenta que la máquina de papel requiere de una cantidad de partículas que tiene un dígito 16 para el caso de las partículas mayores a 6 micras. El aceite nuevo tiene un nivel de partículas que es 18. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿cierto? 16 en la máquina de papel, el aceite nuevo 18. 16 la máquina de papel, entre 320 y 640. Es lo que se acepta para que funcione bien la máquina de papel. Y el aceite nuevo, ¿cierto? Si yo le quiero meter ese aceite nuevo, me voy a encontrar de que este tiene entre 1.300 y 2.500 versus, ¿cierto?, 320 y 640. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? O sea, si yo le meto el aceite nuevo, ¿cierto?, yo tengo problemas con las partículas mayores a 4 micras y tengo problemas con las partículas mayores a 6 micras. Tengo mayores niveles de contaminación en ambos casos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Vamos a ver el tercer dígito, que son las partículas mayores a 14 micras. La máquina de papel requiere ver, ¿cierto?, el código, en este caso está representado a nivel de limpieza por el código 13.
ese código es el que requiere, y como está en el tercer, es el tercer dígito, son las partículas mayores a 14 micras, y el aceite nuevo tiene un código, el tercer dígito del código es 16. Vamos a ver 13 y 16. Si ustedes lo ven, ¿cierto? Nosotros nos encontramos que la máquina de vapor requiere la máquina de papel requiere entre 40 y 80 partículas mayores a 14 micras. Y el otro que vimos era 16, ¿cierto? 16 fue el... Sí, 16. No, 13. 13 y 16 el aceite nuevo. Vimos, ¿cierto? El número 13 entre 48 es lo que requiere la máquina, y 16 es lo que tiene el aceite nuevo, entre 620 y 640. Por lo tanto, también está pasado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la máquina de papel requiere un nivel de limpieza que es superior, requiere de un mayor nivel de limpieza que lo que me está otorgando a mí el aceite nuevo. ¿Yo podría hacer el cambio de aceite de manera directa? No necesitaría filtrarlo. Necesito hacer lo que se llama un microfiltrado, ¿ya? Y tengo que microfiltrar hasta que yo alcance los niveles de contaminación que acepta, ¿cierto?, la máquina nueva o la máquina de papel. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría repetirlo? ¿Qué es lo que quieres que te repita? ¿Eh? Es que, por ejemplo, la turbina, ¿podría ¿Ya? poner la slide de la turbina? O sea, donde salen los Revisemos códigos. la turbina. Revisemos la turbina. La turbina Ahí está. requiere un nivel de... Recuérdense los números para ver si 18, 15, 12. ¿Qué es lo que significa? Que si yo ese código lo tengo que llevar a la tabla, ¿cierto? ¿Eso se entiende? Claro, sí. Entonces, el primer dígito del código, lo que me está diciendo son las partículas que acepta la turbina de vapor mayores a 4 micras en 1 mililitro de aceite. ¿Ya? Entonces, me está diciendo, vaya y revisen la tabla cuál es la cantidad de partículas. Pero ya cuando yo comparo los números, cuando yo tengo el código 20, el 20 ya me está indicando que tiene una mayor cantidad de partículas en las mayores a 4 micras, el aceite nuevo, a la turbina de vapor. Solo de ver los números nomás. ¿Ya? Vámonos a la tabla. Pues. Vamos a comparar la turbina de vapor que exige 18 y el aceite nuevo que tiene 20. ¿Qué es lo que vemos? La turbina de vapor exige entre 1300 a 2500 partículas mayores a 4 micras, no más que eso. ¿Qué es lo que tiene el aceite nuevo? El aceite nuevo tiene entre 5000 a 10.000 partículas mayores a 4 micras. ¿Te queda claro eso, no? Sí, profe. Entonces, el aceite nuevo tiene un nivel de suciedad o un nivel de contaminación en cuanto a partículas mayores a 4 micras que es superior, ¿cierto?, al que requiere la turbina a vapor. La turbina requiere entre 1300 y 2500. Y el aceite nuevo tiene entre 5000 y 10.000 partículas mayores a 4 micras. El mismo análisis podemos hacerlo, ¿cierto?, para las partículas mayores a 6 micras, que es el segundo dígito del código, y ese mismo análisis debemos hacerlo también para las partículas mayores a 14 micras. Y tú te vas a dar cuenta que en todos los dígitos, ¿ya?,
si nosotros le asociamos la cantidad de partículas, nos vamos a encontrar de que el aceite nuevo tiene un nivel de contaminación superior al que se exige para la turbina, ¿ya? Y en general sucede esto para casi todos los equipos y los componentes mecánicos, ya que el nivel de limpieza del aceite nuevo es inferior, por lo tanto, tiene mayor nivel de contaminación que el que requieren, el requerido, ¿cierto? El nivel de limpieza que requieren los distintos equipos. Y es lo que se puede apreciar acá en el listado. Si ustedes se fijan, el aceite nuevo tiene códigos de limpieza 20 que supera, ¿cierto?, el nivel de partículas para la turbina, para la máquina de papel y para el rodamiento de bola. Y esas son las partículas. El primer código me indica las partículas mayores a 4 micras. El segundo código me indica las partículas mayores a 6 micras, ¿ya? Que en el caso del aceite nuevo, las partículas mayores a 6 micras que contiene el aceite nuevo es el código, el dígito 18. En el caso del cojinete de bola, el segundo dígito, que son las partículas mayores a 6 micras, es 13, ¿cierto? El que requiere mayor nivel de limpieza, si ustedes se fijan, es el rodamiento. Posteriormente está la turbina a vapor, y finalmente el que requiere, digamos, un código de limpieza no tan exigente es la máquina de papel, y es la que más se aproxima al aceite nuevo. Por lo tanto, requiere, como se dijo muy bien acá, un microfiltrado, que es a lo mejor no tan exigente como para el caso de que ese aceite nuevo, para el caso del aceite nuevo de la turbina a vapor y del cojinete del rodamiento de bola. ¿Entendiste mejor ahí o no? Ahí entendí mejor, profe. ¿Y ese proceso microfiltrado lo tiene que hacer la persona que está a cargo de la mantención del equipo, por ejemplo, o venden ya el aceite A ver, específico? mira, ingeniería mantenimiento, que es el que te hace, digamos, todas estas evaluaciones, el que hace estas evaluaciones a objeto de generar el plan de mantenimiento, ¿ya? Es el que en definitiva hace todos estos cálculos habido y por haber, y tiene muy claro, debe tener muy claro cuál es el estándar del aceite nuevo y cuáles son los estándares exigidos para cada una de las máquinas donde yo vaya a hacer la evaluación del nivel de contaminación del aceite. ¿Ok? Entonces, cada equipo tiene su código en particular que permite que el equipo, ¿cierto?, alcance los niveles de confiabilidad que se le están exigiendo. Pero el aceite nuevo tiene un nivel de contaminación en general que es superior a lo que se exige por cada uno de los equipos. Por lo tanto, ese cambio de aceite, ese microfiltrado, tienen que hacerlo los mantenedores, o la gente, la empresa que está a cargo de todo lo que es la lubricación de los sistemas, ¿ya? Que tiene sus operadores de lubricación. Entonces, ellos son los que tienen que hacer los microfiltrados hasta alcanzar el nivel de limpieza que se exige para la máquina en particular, la cual nosotros estamos evaluando y analizando, ¿ya? Si el nivel de contaminación y el nivel el nivel de degradación del aceite amerita el cambio, nosotros tenemos que proceder con este cambio del aceite nuevo por el aceite que está en el sistema. Pero previamente yo tengo que preocuparme, ¿cierto?, que el nivel de contaminación del aceite nuevo esté de acuerdo a lo que exige el fabricante del equipo. ¿Se entiende hasta ahí? Es como similar a lo que ocurre con el petróleo, por ejemplo. Para ciertas máquinas requieren... Ah, bueno. Tiene algunas similitudes, ¿cierto? Pero el petróleo, o sea, tiene ciertas características del punto de vista, digamos, de lo que es la combustión, del poder calorífico, y son otros los elementos que se consideran ahí, ¿ya? Pero aquí lo importante que nosotros tenemos que buscar, y lo que nos facilitan estas tablas, es que nosotros tengamos el nivel de limpieza del aceite del aceite nuevo que vamos a incorporar al equipo, que sea el adecuado para la máquina en particular que nosotros vamos a intervenir, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que ustedes, si se enfrentan a un problema de esto, tienen que identificar en primer lugar, ¿cierto?, cuál es el código, cuál es el código aceptado o sugerido por los fabricantes de la máquina en particular en cuanto al nivel de limpieza. Y normalmente les van a dar un código que va a tener estos tres dígitos separados, ¿cierto?, cada uno de ellos por un slash. Entonces, estos dígitos lo que hacen, me llevan a mí a la tabla para ver los niveles de contaminación, ¿ya? Visto eso, yo tengo que ver el aceite nuevo, pero muchas veces uno basta con mirar cuáles son los dígitos del aceite nuevo y cuáles son los dígitos de la máquina para poder hacer la operación. Pero yo tengo que también conocer y saber, en definitiva, cuáles son los valores para poder posteriormente ir haciendo las evaluaciones y que el aceite nuevo responda a lo exigido por cada uno de los fabricantes de equipo. ¿Ok? Y profe, una pregunta más. ¿Basta ¿Ya? con que uno de los códigos esté pasado para rechazarlo? Claro, porque te vas a encontrar con un nivel de... O sea, no es rechazarlo, sino que saber que nosotros tenemos que tratar ese aceite nuevo y el código de limpieza del equipo me da hasta qué nivel yo tengo que microfiltrar. ¿Ok? ¿Entendimos hasta ahí o no? Profe, Dígame. supongo que las máquinas también deberían tener algún tipo de filtro que vaya filtrando a medida que trabaja. Claro, Ese pero no, filtro de... No, disculpe. pero No, no necesariamente. las máquinas siempre tienen un filtro de aceite, po, pero para Claro. ir de alguna manera limpiando los contaminantes que se van incorporando por lo que señalábamos anteriormente. Pero cuando nosotros vamos a hacer un cambio de aceite, necesitamos tener claramente cuál es el nivel de contaminación aceptable que tiene, o cuál es el nivel de contaminación o limpieza que exige el fabricante de equipo para incorporar Ah, sí, posteriormente claro. un aceite nuevo, ¿ya? Sí, no, pero a lo que me refiero es si, claro, el aceite tiene que ser limpiado con un filtro aparte antes de incorporarlo, pero una vez que Exactamente, esté trabajando, el filtro que exactamente. tenga esa máquina tiene que ser distinto dependiendo de los requerimientos. Por Es ejemplo, que en el caso de estas tres máquinas, ¿sería distinto el tipo de filtro que tenga la es máquina? que el microfiltrado se hace exterior a la máquina. Uno muchas veces utiliza estos microfiltros, pero cuando tiene, por ejemplo, problemas ya de contaminación, el filtro interno, el filtro propio de la máquina no es suficiente, o cuando está contaminado a veces con agua, yo utilizo estos microfiltros, pero el microfiltrado muchas veces, a lo mejor el microfiltrado es probable que inclusive no se haga en la empresa misma que la dueña de las máquinas y uno le pida al proveedor de aceite que le entregue un nivel de... Ellos hagan el microfiltrado, ¿te fijas? ¿Ya? Pero Ya, el microfiltrado es externo, no es dentro en la máquina misma, sino que uno tiene que incorporarle el aceite nuevo con las características que exige el fabricante. ¿Se entiende hasta ahí? sí, profe. Profesor, ¿Mm? entonces el proceso de microfiltrado del aceite se podría decir que es como un servicio que se externaliza, ¿no? Podría ser como O sea, podría como ser. un normal. Es más conveniente que lo haga el proveedor de aceite, pero yo no pedirle, ¿cierto? Oye, quiero el aceite, pero lo quiero con este código de limpieza, que tiene que ser el código de limpieza. Si estamos hablando que vamos a cambiar aceite a la turbina a vapor, el aceite, el tipo de aceite que corresponde a la turbina a vapor, pero con el código de limpieza que exige el fabricante. ¿Ok? Ya, perfecto. Normalmente el Y este fabricante también utiliza... ¿Perdón? recuerdo en un ramo anterior que también un profesor explicaba esto mismo, por ejemplo, que hay equipos que también son de gran envergadura y ocupan muchos litros de aceite. Entonces, a veces es mejor, en vez de cambiar directamente el aceite, hacerle una especie como de diálisis al aceite, este mismo proceso, ¿no? Bueno, pero ahí hay que O hacer está las relacionado, no evaluaciones. sé. No, hay que hacer las evaluaciones respectivas porque muchas veces ya el aceite está degradado y con la diálisis,
la diálisis es un microfiltrado que se hace con la esperanza, o sea, una turbina a vapor, por ejemplo, utiliza el orden de los 40.000 litros. Y ustedes entenderán que el costo de un cambio de aceite es bastante elevado. Por lo tanto, yo lo que busco es aumentar la vida útil del aceite. Pero muchas veces, oye, la carbonización del aceite y muchos otros factores de degradación, no, por mucho que tú dialices, no vas a llegar a las características del aceite que yo necesito en la turbina. Y adicionalmente es probable, ¿cierto?, que yo tampoco logre los niveles de limpieza que la turbina de vapor requiere. ¿Ya? Ya, perfecto, gracias, profe. Entonces, estamos de acuerdo que yo tengo que hacer, bueno, tengo que identificar claramente cuál es el código de limpieza de la máquina que se trate en particular. Luego tengo que identificar claramente, aunque está dado, ¿cierto?, cuál es el nivel de limpieza del aceite nuevo, y por lo tanto yo lo que tengo que hacer es un microfiltrado. ¿Ya? Muchas veces, ¿cierto?, también cuando yo aplico el diagrama PF, el punto P de la falla potencial está muy relacionado, ¿cierto?, con el nivel de contaminación que tiene el aceite. ¿Ya? Entonces, posteriormente, yo tengo que saber cuál es el estándar, y luego de eso también tengo que saber cuál es el punto donde yo ya tengo, producto del nivel de contaminación del aceite, yo ya me encuentro prácticamente en una falla del tipo funcional. Entonces, el nivel de contaminación del aceite también me permite a mí poder identificar una falla del tipo funcional, ¿ya?, que está muy relacionado con el nivel de limpieza que tiene el aceite y también con las características de las partículas que están presentes en el aceite. Pero no nos vamos a confundir todavía con eso, porque viene siendo la aplicación, que es lo que andamos buscando, ¿cierto? Es la aplicación en particular para lo que es el mantenimiento sintomático. A mí lo que me interesa ahora es que aprendan bien el tema relacionado con la limpieza y los niveles de contaminación que aceptan los distintos equipos, para que no se confundan más allá, ¿ya? Entonces, claro, yo identifiqué cuál es el nivel de limpieza. En este caso lo tenemos dado, el de la turbina a vapor, pero puede ser el caso de un motor diésel. ¿Cuál es el nivel de limpieza que requiere un motor diésel? Yo les recomiendo que inclusive lo busquen en bibliografía, de tal manera de que puede ser esa es la pregunta del certamen. Pero haga el análisis, ¿cierto? Y cómo haría el cambio de un aceite nuevo, defina las distintas etapas que tiene que. Entonces, dentro de las etapas, lo primero es identificar el nivel de aceite del motor diésel, revisar cómo conversa el nivel de limpieza del motor diésel con el tipo de aceite nuevo que nosotros vamos a incorporar, cuáles son los procesos. O sea, el tema del microfiltrado tienen que tenerlo claro, ¿cierto? Pero una vez ya microfiltrado, lo incorporo de manera inmediata al sistema a cambiar el aceite. Esa es una pregunta. ¿Se incorpora de forma inmediata o no? No. ¿Por qué? Porque si yo, producto normalmente de las mantenciones, o cuando yo estoy entregando una maquinaria, un equipo nuevo, ¿cierto?, que va a cumplir, que requiere de lubricación o requiere de aceite hidráulico, normalmente los equipos nuevos o los equipos que salen de un mantenimiento se encuentran con la situación de que normalmente quedan partículas al interior del circuito, ¿ya? Quedan rebabas, quedan elementos contaminantes, y esos elementos contaminantes, si yo los dejo dentro del circuito el cual yo donde voy a incorporar el aceite nuevo, en definitiva se van a obstruir o van a ser dañados por las partículas que quedan al interior del circuito. Por lo tanto,
luego de microfiltrado, luego de entregado el equipo, ¿cierto? Con las mantenciones o el equipo ya para su operación, yo necesito, a objeto de sacar las partículas, una limpieza global, pero del equipo. Y para eso, yo lo que desarrollo, ¿cierto? Es un proceso, una operación de flashing. Flashing, se escribe flushing. ¿Alguien ha escuchado del flashing? El flashing es una limpieza que se hace al circuito y al sistema donde va a ser alojado el lubricante o el sistema hidráulico, que lo que busca, ¿cierto?, es la limpieza y la eliminación de cualquier partícula o vestigio de algún elemento, de un elemento que me pueda dañar algún componente hidráulico, es decir, alguna válvula, algún motor, alguna bomba, algún cilindro hidráulico. Y esa obstrucción que puede ser producto de esa partícula, en definitiva, me genere una falla también funcional. Por lo tanto, es sumamente importante, una vez que yo tengo seleccionado el tipo de lubricante, tengo hecho, ¿cierto? Tengo también hecho los microfiltrados respectivos hasta llegar a los códigos de limpieza exigidos por el equipo, yo tengo que hacer una limpieza al interior del circuito donde yo voy a incorporar el nuevo aceite. Y eso se denomina flashing. El flashing es una limpieza interior que se hace en el circuito. ¿Cómo se hace? Normalmente, y ya que lo mencionaron anteriormente, el costo de los aceites lubricantes es bastante caro, ¿ya? O de los aceites hidráulicos es muy caro, muy costoso. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es normalmente hacer esta limpieza con un aceite normalmente de características similares, pero menos caro que el que yo voy a utilizar en la operación de flashing. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de otra forma, el incorporar el aceite que yo voy a utilizar me va a significar un costo, utilizar un aceite que en definitiva yo posteriormente lo que hago prácticamente lo elimino y no es un aceite que queda solamente para operaciones de flasheo posterior, salvo que también le hagamos una micro limpieza, un microfiltrado, ¿ya? Pero normalmente en los flashing yo utilizo un aceite de características similares, pero de menor valor que el que yo voy a incorporar a la máquina. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Luego, ¿cierto? Realizado, teniendo claro, ¿cierto?, que voy a realizar un flashing, habiendo seleccionado el aceite que voy a utilizar para este proceso de flasheo, ¿ya? Yo tengo que también tener claro qué tipo de flujo voy a utilizar. Un flujo, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Un flujo laminar o un flujo turbulento? ¿Qué funcionará Turbulento, mejor para una operación de limpieza? turbulento. Un flujo turbulento, ¿cierto? O sea, es decir, un flujo turbulento tienen números de Reynolds superior a 4000. ¿Ya? Ahora, en los equipos muy complejos, normalmente también ingeniería de mantenimiento busca el número de Reynolds más adecuado para esta operación de flasheo. ¿Ya? El flasheo, el flashing, es una operación, digamos, muy importante también para lo que es la confiabilidad de los circuitos o de los sistemas de lubricación. ¿Ok? Ya una vez completado el flashing, bajo las condiciones que nosotros mencionamos, recién ahí uno inicia, ¿cierto?, las operaciones de llenado para posteriormente, ¿cierto?, partir y operar el equipo con este aceite nuevo que me va a otorgar el nivel de confiabilidad que yo busco, el nivel de confiabilidad operacional que yo ando buscando. Pero son todos esos pasos sumamente importantes que se tienen que dar en lo que es el uso y manejo de los lubricantes o sistemas o aceites hidráulicos. ¿Ok? ¿Se entendió? De esto yo les aseguro que va una pregunta. ¿Dudas?
Bueno, y no, eso después viene, ¿en qué hora estamos? Estamos en la hora. Entonces, aquí está de alguna manera ya con mayores, no sé, algunos detallitos, ¿cierto? Donde nos muestran los niveles de limpieza del aceite nuevo, la figura que partimos, y cuando estamos hablando de micra, un pelo humano tiene 75 micras. Y estamos hablando de niveles de contaminación de 4 micras, estamos hablando de niveles de contaminación de 6 y 14 micras. De eso es el nivel de partículas que estamos hablando en los aceites. ¿Ya? Aquí están algunos circuitos hidráulicos que esos los manejan mejor que yo. Aquí está una tabla con otra forma. También están el tema de los microfiltrados, el tema que hablamos del flashing, ¿ya? También con mayor detalle, pero es lo que estábamos conversando del flashing, y los equipos para medir contaminación. Estos son las espectrometrías y otras cosas, mayores detalles que quedan a disposición para que ustedes las conozcan, pero que no son, como les decía, esto lo hacen en los laboratorios prácticamente. ¿Ya? Hasta ahí llegamos. Si hay dudas, es el momento de manifestarlas, si no, nos estamos viendo el próximo viernes. Perdón, próximo miércoles. Profesor, Dígame, la tarea número 1 es para el 5 de mayo, ¿cierto? ¿cuándo tenemos el certamen? Según acá la PPT dice el 12 de mayo. El 12 no puede ser para después del certamen. Ah, ok. Lo que me interesa es que la tarea la traigan hecha. Siempre yo saco una pregunta de la tarea para el certamen. Entonces me interesa que la traigan hecha. Entonces quedaría la tarea para después del certamen. Sí, la entrega es para después del certamen. Lo que me interesa es que ustedes avancen y estén involucrados en eso. Ah, ok, profe, gracias. ¿Ok? Listo. ¿Más preguntas? Chao, profe. Gracias. Chao, que Que estén esté bien. Profe. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe. Chao.